Precioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto creen que Jesús vive? Amén. Cristo vive, hermanos. Y porque Cristo vive, hay victoria. Amén. Bendice a tu hermano que está a tu lado. Dile que Dios te dé una doble gracia el día de hoy en la palabra. Amén. Vamos a bendecirnos. Saludamos también a los hermanos que están conectándose a las redes sociales para dar culto, todos juntos unidos. El día de hoy, a nivel mundial, según la hora correspondiente de cada país, todos estamos dando el culto a un Dios trino, a un Dios verdadero. Por eso, en este momento, todas las tinieblas, toda la oscuridad están siendo quebrantadas. Porque donde está el culto o el culto vivo, hay victoria. Amén. El día de hoy tenemos una palabra muy importante. El mensaje ya por título Jericó estaba destinado a ser destruida. ¿Por qué razón? Porque Dios ya había entregado a Jericó en las manos a Josué. Es lo mismo. Dios nos ha dado muchas bendiciones en nuestras vidas. Simplemente es creerlo y tomarlo como mi promesa eterna. Creer lo que Dios ha dado. ¿Qué ha dicho Dios? Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Donde quiera que vayas, donde quiera que tú te encuentres, yo estaré con la diestra de mi justicia, y eso es un pacto para nosotros. Amén. El pueblo de Israel había salido de Egipto y había salido con un pacto muy grande. Dios le dijo, todos los israelitas deben de poner la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, para que no pase el ángel de la muerte. Y cuando vea yo la sangre que se da la señal, entonces el ángel pasará y no tocará aquella casa. Y dicho esto, todos los israelitas pusieron la sangre del cordero, y cuando llegó el día, no hubo mortandad en aquella casa donde estaba la sangre del cordero. Cuando pasó esto, hubo una gran liberación, porque fue el momento donde Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y no es solamente la esclavitud de Egipto, sino la liberación de la oscuridad que estaba operando en Egipto. Es decir, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y las fuerzas de la oscuridad del pecado y de Satanás. Cuando Dios vino a nuestras vidas, es el momento donde nuestras vidas cobró una libertad eterna. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, nuestro destino cambió por completo. Es un destino eterno que ha cambiado. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora todos somos pueblo del pacto, somos elegidos por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, el pueblo estaba caminando por el desierto, Dios abrió el mar rojo con poder y gloria, el pueblo de Israel pasó en tierra seca, y en ese momento habían visto la gloria de Dios, habían visto realmente cómo es que Dios había abierto el mar rojo con mano poderosa. Estaban caminando por el desierto, por el día tenían mucho calor, Dios envió la nube para que sea una sombra para el pueblo. Por la noche tenían frío, Dios les mandó la columna de fuego para que se calienten, para que vayan calientitos por el desierto. Pero ya estaban pasando el desierto, se encontraron con una gran crisis. Se encontraron con el muro de Jericó. Ahora, ¿cómo tenían que pasar? No podían avanzar, ni tampoco podían retroceder. Ya no podían retroceder, ya no podían regresar. Entonces, ¿esto qué es? Esto, ante los ojos humanos, ante el ser humano, es algo absolutamente imposible seguir avanzando. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, no tengan miedo que yo estaré con ustedes. El versículo 2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, y he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Dios ya está hablando por adelantado. ¿Qué es lo que Dios está hablando por adelantado? Que ya nos ha dado una victoria garantizada. La victoria ya está garantizada. Simplemente es tomarlo, creerlo, creer que Dios está haciendo su perfecta voluntad en nuestras vidas. Por eso tenemos que aferrarnos a las evidencias en nuestras vidas. Nosotros, todos tenemos un pasado, ¿verdad? Todos tenemos un pasado. Y ciertamente en el pasado hay cosas que hubiéramos deseado que nunca jamás pasen en nuestras vidas. Porque al momento que yo recuerdo esa escena en mi pasado,
me trae remordimientos quizás, me trae tristezas, quizás me trae melancolía, sentimientos encontrados, pero si nosotros no superamos el pasado, si nosotros no sanamos el pasado que está ahí, eso nos va a hacer a nosotros muchas veces sufrir. Porque lo que Dios quiere es que nosotros, todo nuestro pasado, todo nuestro presente y aún nuestro futuro sean sanados, sean ya solucionados. Creer que aún en mi pasado Dios me ha estado guiando. Creer que aún en mi presente Dios me sigue guiando y está juntamente conmigo. Y en el futuro Él me seguirá guiando porque es un Dios eterno. El Dios en el cual nosotros creemos, que dicho sea de paso, es nuestro Padre. El hermano Herman ha orado, papito lindo, ¿verdad? Porque así es nuestro Padre. Pablo dijo, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Papito lindo, Padre mío. Y así tiene que ser nuestra relación. Entonces, nuestro Padre, o para hacerlo más íntimo, tu papá, mi papá, estará con nosotros por el resto de nuestras vidas. Amén. Eso es el Evangelio. Eso realmente es la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso, porque Dios está juntamente con nosotros, esos muros estaban destinados a ser destruidos, a ser derribados. ¿Cuál es ese muro espiritual que está delante de nosotros ahora mismo? ¿Cuál es ese muro espiritual que se ha puesto delante de nosotros que para nosotros es, wow, es un problema que no lo puedo solucionar? Muchas veces ese muro de Jericó que está delante de nosotros nos hace dudar e inclusive a algunas personas les hace caer en incredulidad. Pero para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, no hay excusa. No pueden caer en ninguna incredulidad porque Dios ya lo ha entregado en sus manos. Ese problema, ese muro que está delante de ti, se va a derrumbar. Es cuestión de tiempo. Simplemente es cuestión de tiempo porque todo es un proceso para nuestras vidas. En el proceso, Dios trata con nosotros. Cuando nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando el edicto había sido formado, donde dice que ningún hombre puede orar a ningún otro Dios excepto a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Cuando Daniel se había enterado del edicto, dice la palabra en Daniel capítulo 6, versículo 10, que había subido a su recámara y como de costumbre oraba dando gracias a Dios por todos los días como él solía hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Daniel no oraba para que Dios cambie el edicto? ¿Por qué Dios no oraba para que se quedara ante toda oscuridad? ¿Por qué simplemente Daniel oraba dando gracias a su Dios? Porque él estaba convencido de que esa situación un día iba a ser quebrantado. La convicción que debe tener un Dios. Por eso, cuando ustedes estén pasando cualquier tipo de circunstancias, cualquier tipo de ambiente, cualquier tipo de problema, crean que es el proceso de Dios. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios quiere usar nuestras vidas y usa las circunstancias, usa el ambiente para sacar lo que está grabado en nuestras vidas, para sacar lo que está enraizado en nuestras vidas, para sacar lo que se ha naturalizado, porque nosotros con la naturaleza del pasado, con lo que se ha grabado del pasado, es imposible poder seguir avanzando. Un día vamos a sufrir por las cosas del pasado. Por eso tenemos que solucionarlo ya, cuanto antes el pasado. Esto fue lo que hizo Josué. Josué cuando entró y vio realmente de que había un gran muro, rápidamente él se acordó la promesa. Yo te he entregado ya en tus manos a Jericó, y no solamente a Jericó, sino a su rey y a todos sus hombres de guerra, es decir, a todos sus ejércitos. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como pueblo de Dios? Primero, no debemos de usar el método de los incrédulos. No debemos de usarlo el método de las personas que no creen en Dios. ¿Cuál es el método de las personas que no creen en Dios para solucionar el problema? Rápidamente buscan respuestas a través de la idolatría. Buscan respuestas a través del horóscopo, a través de la adivinación. Y este método lo único que va a hacer es traer más problemas, más conflictos, porque ese, es aquello que Dios más aborrece. Si algo Dios nos dice repetidas veces, dice, no te inclinarás a dioses ajenos, a dioses falsos, porque yo soy un Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. No debemos usar el método de los incrédulos para solucionar los problemas que hay en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios ya sabemos que los problemas es una oportunidad.
Los conflictos es un tiempo para renovarme y el tiempo de la crisis es un tiempo de la mejor respuesta de nuestra vida porque Dios dice, la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces tenemos que ver las evidencias en la Biblia. Si nosotros vemos de principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre hay tres corrientes, tres fluir que se están cumpliendo. La primera corriente o el primer fluir es la corriente de la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Qué es la palabra para que tenga un fluir? Por eso nosotros decimos que la palabra es viva y es eficaz y se está cumpliendo aún hasta el día de hoy y se seguirá cumpliendo. Entonces, ¿quién es la palabra? La palabra es Cristo. El verbo se hizo carne. Cristo es la palabra de Dios vivo. Por eso Juan 1:14, y Cristo vino a este mundo encarnado y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La segunda corriente que se está cumpliendo es la corriente de la oración. Todas las personas que conocieron a Cristo, que conocieron el Evangelio, que conocieron realmente a Jehová, todas las personas que conocieron el pacto de Dios, hicieron oración. Y no hicieron oración de cualquier manera. Hicieron una oración concentrada. Hicieron una oración creyendo en las promesas de Dios. No hicieron una oración solamente de conocimiento. Hicieron una oración de fe. Y eso vamos a ver más adelante. Y la tercera corriente que se está cumpliendo es la corriente del evangelismo. Porque el Dios que nosotros creemos es un Dios misionero. ¿Cuántos creen eso? Es un Dios misionero. Aún la Biblia, que es palabra de Dios, es una palabra misionera, es un libro misionero, porque Dios está salvando vidas. ¿Y a través de quién está salvando vidas? A través de nosotros. Dios quiere salvar vidas a través de nosotros. Por eso, algunos dicen, no, hasta que Dios no me hable, yo no voy a creer. Y ese es un pensamiento incorrecto. Porque ahora Dios mismo ya no habla audiblemente como hablaba anteriormente a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Porque ahora tenemos nosotros la palabra de Dios. No, pero yo quiero que me hable. Pues lee la Biblia y ahí Dios te va a hablar. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, el versículo 2 y 3, que anteriormente Dios sí hablaba de diferentes maneras y de muchas formas, pero en los postreros días Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora la palabra lo tenemos ya para poder ver cómo es que realmente Dios está hablando ahora mismo en nuestras vidas. Por eso, ver la corriente de la palabra, la corriente de la oración y la corriente del evangelismo que se está cumpliendo aún en nuestras vidas. Y lo más grandioso es que Dios nos haya puesto al frente de estas tres corrientes, eso es una gran bendición. Amén. El hecho de que Dios siga cumpliendo su palabra en nuestras vidas, eso de por sí es una gran bendición ya, porque se trata de la palabra viva de nuestro Dios verdadero. Por esta razón, tenemos que creer nosotros que Dios tiene absolutamente el control de nuestras vidas. Dios es un Dios soberano. Dios tiene el poder absoluto y el control absoluto de nuestras vidas. Por eso Santiago dice, hay incrédulos, personas que dicen, vamos a aquel lugar, vamos a hacer esto, y están errando por completo. Deberían decir, si Dios lo permite, haremos esto y haremos tal cosa. ¿Por qué? Porque todos, aún los incrédulos, están dentro de la soberanía de Dios. Y dentro de la soberanía de Dios, ahí está nosotros nuestra responsabilidad. Tenemos nosotros una responsabilidad. Si bien es cierto, está la soberanía de Dios, pero también hay una responsabilidad humana. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es obedecer y creer en lo que Dios dice. Creer y obedecer a lo que Dios ha mandado ya. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si ustedes son verdaderamente mis discípulos, mis palabras morarán en ustedes. No es que tu palabra de Dios va y viene, no. Mi palabra morará en ustedes, habitará en ustedes. Significa que nosotros debemos de grabar la palabra en nuestras vidas. Significa que nosotros debemos enraizar la palabra en nuestras vidas. Significa que nosotros debemos de naturalizar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y de esa manera ya no haremos oración de cualquier manera, sino haremos oración conforme a la palabra de Dios. Porque Pablo dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo Jesucristo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cuánto más nos dará juntamente con Él? Todas las cosas. Todas las cosas.
Significa que nosotros ya somos benditos. ¿Creen eso? Ya somos benditos. Simplemente es creer en esto. Ahora, cuando digo que somos benditos, no necesariamente me refiero a las cosas materiales, por si acaso. No necesariamente me refiero en el éxito que va a venir, sí. No me refiero exactamente en las cosas bien o los bienes que nosotros vayamos a tener y lo que vamos a dejar, que son buenos, sí es bueno, pero no es importante. ¿Son necesarios? Sí es necesario, pero no es algo absoluto. ¿Por qué? Porque un día todas las cosas de este mundo van a dejar de ser. Un día estas cosas van a perecer, pero hay algo que va a permanecer eterno. Hay algo que va a ser eterno y que no va a ser destruido. Y esto es el Evangelio. Esto es la palabra de Dios. Por eso digo, nosotros ya somos benditos. ¿Por qué? Porque hemos conocido el Evangelio. Somos benditos porque hemos conocido al Dios Trino. Somos bendecidos, ¿por qué? Porque ya todo nuestro pasado, presente y futuro ha sido ya solucionado. Somos benditos porque todo ha sido ya consumado. Por eso es que somos benditos. Y para poder cumplir el pacto de Dios, el deseo de Dios, Mateo 24:14 dice, y será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones para testimonio, y luego vendrá el fin. Para cumplir esta promesa, para cumplir este pacto o para cumplir el deseo de Dios, es donde Dios nos añade la salud, Dios nos añade la economía, Dios nos añade los bienes materiales para poder cumplir solamente el deseo de Dios. Así que los bendigo para que ustedes sean testigos de todas las bendiciones que están dentro del deseo de Dios. Amén. Por eso tenemos que ver algo muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que experimentar en nuestras vidas? ¿Qué es lo que los remanentes deben de experimentar? ¿Qué es lo que los jóvenes tienen que experimentar en este tiempo? ¿Qué es lo que los líderes y los hermanos, aún los nuevos creyentes, tienen que experimentar? ¿Qué es lo que tenemos que experimentar todos los días de nuestras vidas? El primer punto, tenemos que experimentar la realidad de que solamente es con el poder del Evangelio que se puede hacer todas las cosas absolutamente posibles. Solamente el Evangelio tiene poder para quebrantar toda la fuerza de la oscuridad. Solamente el Evangelio tiene el poder absoluto para que todas las cosas sean posibles. ¿Qué es aquello que te trae aflicción? ¿Qué es aquello que te trae tristeza? ¿Qué es aquello que te trae perturbación? ¿Qué es aquello que te aflige? Solamente el Evangelio tiene el poder para levantarte y para restaurarte, para que sigas adelante. Porque el Evangelio no te hace detener. El Evangelio te hace ver realmente tus debilidades, pero no para destrucción. Te hace ver tus debilidades para que tú te aferres aún más en la palabra de Dios y creas de todo corazón y sigas adelante. Porque el Dios en el cual nosotros hemos depositado toda nuestra confianza es un Dios de victoria y nos lleva de victoria en victoria cada día. Por eso, algo muy importante, la soberanía absoluta de Dios es muy importante en nuestras vidas. El versículo número 1 del capítulo 6 de Josué que hemos leído dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Qué significa esto? Esto significa que todos estaban atemorizados. Significa que todos tenían miedo. ¿De quién tenían miedo? Jericó, ¿de quién tenía miedo? Tenían miedo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. No era al revés. No era que el pueblo de Israel tenía miedo de Jericó, no. Jericó tenía miedo a causa de Israel. Asimismo, Satanás, la fuerza de la oscuridad, todos los problemas tienen que tener miedo a causa de ustedes, porque ustedes son hijos de Dios, ustedes son el pueblo de Dios. Es un pacto. Por eso siempre digo, el Evangelio es grandioso. El Evangelio te da una seguridad. El Evangelio te hace ver lo que realmente tú eres. El Evangelio te hace ver que tú no eres creado a imagen y semejanza de cualquier persona. Eres creación del Dios mismo. Dios ha puesto en ti su imagen y semejanza. Eso de por sí ya te hace una persona victoriosa. Amén. Por eso no hay razón para temer. No hay razón para caer en incredulidad. La fuerza de la oscuridad tienen que tener miedo de nosotros, porque en nosotros está Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, el versículo 2 dice, ya te lo he entregado. ¿Cuántos creen que Dios ya nos ha entregado? Hay que tomar lo que Dios nos ha dado. Hay que descubrir el yo que Dios ha creado. Hay que
que experimentar y descubrir las cosas que Dios me ha dado. Hay que descubrir el campo que Dios me ha dado. Señor, ¿cuál es el campo que tú tienes preparado para mi vida? Ese campo donde están los remanentes, ese campo donde están los discípulos, ese campo donde realmente tú cumplirás tu palabra. Hay que orar por ello. Hay que orar en todo momento porque ya Dios nos ha entregado a sus reyes y a todos sus ejércitos. No hay razón alguno para caer en incredulidad. Yo entiendo cuando los incrédulos, cuando las personas, cuando hablo de incrédulos, por si acaso para que me entiendan, cuando hablo de incrédulos me refiero a las personas que no creen en Dios, ¿sí? Porque así es la palabra de Dios. Me refiero a aquellas personas que no creen en Cristo. Yo entiendo cuando estas personas están con miedo, cuando están preocupados, entiendo cuando están ansiosos, entiendo aún cuando han caído en depresión, entiendo y lo comprendo. Pero cuando yo escucho o oigo que un hijo de Dios ha caído en depresión, no lo logro entender. Porque no encuentro por ninguna parte una persona que haya, un hijo de Dios que haya caído en una depresión tal y a tal punto que haya caído en incredulidad. Salvo en el caso de Elías que quería morirse, ¿no? Pero al instante, ¿qué es lo que le vino a él? La palabra de Dios. Le dijo, Elías, ¿qué haces tú acá? ¿Qué haces en la cueva? La cueva no es un lugar para un hijo de Dios. La cueva no es un lugar para un profeta de Dios. Sal de la cueva. Y cuando lo sacó de la cueva, ¿qué le dio? Le dio de comer. ¿Y qué le dijo la palabra de Dios? Levántate y come porque el largo camino te espera. No le dijo si quieres levántate. No le dijo si quieres come. Le dio una orden directa. Levántate y come porque el largo camino te espera. Aún tienes que levantar a tu sucesor. Tienes que levantar al remanente Eliseo. Pero después de todo, todos los discípulos que Dios había llamado tuvieron victoria. Pudieron experimentar realmente el poder del Evangelio. Pudieron experimentar el poder del pacto, que absolutamente con el pacto de Dios todas las cosas son absolutamente posibles. Ahora, ¿por qué Dios le dijo al pueblo de Israel, den la vuelta? Den la vuelta a Jericó. Tiene que tener un propósito, tiene que ver una meta, tiene que ver realmente un fin de todo esto. El punto número 2 dice, tenemos que experimentar el poder de la oración. Hermanos, cuando a veces nos dicen, hermanos, por favor, quiero que oren por mí. Ora por mí, ok. ¿Y por qué quieres que ore por ti? Quiero encontrar más a Dios, quiero buscar más de Dios. Y la pregunta es, ¿acaso Dios está perdido para que lo andes buscando? No, Dios no está perdido para que lo andemos buscando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser nuestra oración? Nuestra oración tiene que ser que seamos llenos del poder espiritual. Nuestra oración tiene que ser que podamos encontrar con las personas que Dios ha preparado en el campo, que podamos ir y conquistar el campo que Dios ha preparado. Nuestra oración tiene que ser más allá de lo que estamos viendo. Amén, más allá de lo que estamos viendo. Por eso Dios le dice, reúne a todos los líderes, a todos los ancianos y todos vayan detrás del arca del pacto. En nuestros tiempos, en nuestro contexto, ¿cuál sería el arca del pacto? El arca del pacto es la palabra. La palabra es el arca del pacto. La palabra es nuestra promesa. Por eso nosotros tenemos que ir detrás de la palabra de Dios. David lo entendía muy bien. Salmo 119, 105 dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora todos juntos, todos, sin excepción, todos tenemos que ir detrás de la palabra de Dios. Por eso el tiempo del culto es muy importante. No tomen el culto de cualquier manera. Hermanos, hay que prepararnos para el tiempo del culto. Si es posible, un día antes hay que prepararnos para el tiempo del culto. Porque siempre, minutos antes, pasa cualquier cosa que nos perdemos la gracia antes de pasar el culto. Y no debe ser eso. Antes del culto ya tenemos que estar preparados. Preparados para recibir la palabra que Dios tiene preparado para nuestras vidas. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Justamente en oración. En oración tenemos que estar concentrados. El versículo 3 dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Tenemos que rodear todos los días, es decir, todos los días tenemos que hacer oración. Hombres de guerra, dice. ¿Quiénes son hombres de guerra? Los líderes, los ancianos, delante del arca del pacto.
Todos tenemos que ir en unidad a tomar la tierra que ya Dios nos ha dado. El versículo 4 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. ¿Qué significa eso? Eso significa que todos aquellos que están en el ministerio tienen que estar concentrados en oración. Todos aquellos que están en el ministerio tienen que estar concentrados en Emmanuel. Todos aquellos que están centrados y disfrutando realmente en los ministerios de Cristo, en el ministerio dentro de la iglesia, tenemos que disfrutar y experimentar el poder de la oración, sin dudar alguna. Estaba viendo el otro día una película y en la película salió una frase que me pareció muy interesante. Uno de los personajes dijo, una señora de guerra dentro de la película dijo, que la oración no debemos tomarlo como la llanta de repuesto. Muchos toman la oración como llanta de repuesto y usan la oración como emergencia nada más. Cuando se revienta un neumático, usamos la llanta de repuesto, literalmente usaban la oración. Y no debe ser así. Hay que usar la oración como el timón, como el volante. Que si suelto, me estrello. La oración tiene que ser muy importante en nuestras vidas. Porque si nosotros no oramos, nos vamos a descuidar. Va a haber un momento donde nosotros estemos desenfocados en otro camino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos tomando la palabra de Dios que nos está dando, y esto en sí es la dirección de mi vida. Es la dirección para toda nuestra vida. Por eso los siervos y sacerdotes, ministros de Jehová, tienen que experimentar automáticamente, sí o sí, el poder de la oración. Todos tenemos que experimentar el poder de la oración. Esto es nuestro respirar. La oración es como nuestra respiración. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de respirar? Nos vamos a morir. Nos morimos, así de fácil. Espiritualmente igual. Si nosotros dejamos de orar, nos vamos a sentir débiles espiritualmente. No vamos a experimentar realmente las respuestas a nuestras oraciones. No vamos a experimentar realmente cómo Dios obra en nuestras vidas. Y ya va a llegar un punto donde decimos, el evangelio no funciona en mi vida. Nos vamos a sentir desanimados hasta el punto de que un día no vamos a querer dar el culto a Dios. Y esto es una estrategia de Satanás. Por eso la oración tiene que ser prioridad en nuestras vidas. Nosotros no tenemos que vivir dentro de la oración. La oración tiene que ser mi vida misma. La oración tiene que estar dentro de mí. La oración tiene que ser todo por el todo, porque si perdemos esto, estaremos perdiendo realmente gran parte de nuestras vidas. O sea, estaremos siendo propensos a que Satanás nos engañe todos los días de nuestras vidas. Y perdamos todo interés por las cosas de Dios. Por eso Dios dice, vayan todos juntos y rodeen la ciudad todos juntos tenemos que estar orando. Por eso el tercer punto nos dice también, el último día daré 7 vueltas y griten a una sola voz. ¿Por qué dijo griten a una sola voz? ¿Por qué dijo el último día darán 7 vueltas? Y cuando den las 7 vueltas, entonces todos juntos gritarán a una gran voz. Tenemos que experimentar la oración en la unidad. Tenemos que experimentar la oración unida. Si bien es cierto, es importante la oración individual, pero también es importante experimentar la oración unida. Por eso se levantó el escuadrón secreto de la oración de la iglesia. Estas hermanas oran mientras ustedes duermen plácidamente, mientras ustedes duermen calientito. Hay un grupo de oración que se levanta a las 5 de la mañana a orar por ustedes y por mí. Hay un grupo de oración, un grupo de guerreras que se levantan a orar por la iglesia, por los remanentes, por la futura generación. A estas preciosas mujeres, a este precioso grupo de oración, son los que Dios ha levantado y los seguirá levantando como protagonistas de las naciones mundiales. Yo lo creo así. Amén. Es un cuadrón de secreto de oración. Y doy gracias a Dios por ello. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo que Dios ha dicho. Todos juntos en oración. Todos juntos experimenten el poder de la oración. El versículo 5 nos dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará y gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. ¿Qué significa esto?
Cuando nosotros experimentamos el poder de la oración en la unidad, en ese momento toda la fuerza de la oscuridad son quebrantados. En ese momento, pues, Satanás es atado. En ese momento toda la fuerza de las tinieblas es destruido. ¿Y qué se establece? El reino de Dios. Y ahí hay victoria. Ahí Dios levanta las horas pertinentes del trono celestial. Esto es así. Dios dice así y yo creo en su palabra. Amén. Porque es la palabra de Dios trino. Ahora, hay algo curioso que Dios dice en el versículo 10. Acompaña el versículo 10. Josué 6:10. Miren lo que dice el versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: a vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga gritad, y entonces gritaréis. Dios no dijo esto. Dios no le dijo directamente a Josué que diga al pueblo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Josué añadió esto? ¿Saben por qué? Porque Josué había sido testigo cómo Dios había abierto el mar rojo. Josué había sido testigo de cómo el pueblo murmuraba y criticaba a Moisés y a Caleb cuando iban camino por el desierto. Josué vio las evidencias de cómo el pueblo, mientras hablaba, caían en incredulidad. Por eso Josué dijo: nadie hablará mientras den la vuelta a Jericó. Ni una palabra se escuchará de sus bocas. Nadie hable. Por eso, ¿qué tipo de conversación estamos haciendo? Esas conversaciones nos edifican. Esas conversaciones que hacemos nosotros restauran nuestro ser. Por eso Pablo dice: nuestras conversaciones tienen que ser siempre sazonadas con sal, para hallar gracia y para poder animarnos los unos a los otros. Por eso los bendigo, para que nosotros podamos en nuestras conversaciones recibir gracia, en nuestras conversaciones ayudar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque justamente es en las conversaciones donde bien edificas o bien traes incredulidad. El apóstol Pablo dice: no erréis, las malas conversaciones, las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Lo dice Pablo. Y si Pablo lo dice, pues hay que creer, ¿no? Entonces, hay una conclusión muy importante que tenemos que llegar. ¿A qué tenemos que aferrarnos? ¿Cuál es la palabra que tenemos que tomar en nuestras vidas? Ciertamente Dios nos ha dado un pacto. Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará por completo todas las obras de Satanás. Es un pacto muy importante para nosotros, porque es el prototipo del Evangelio. Ahora, Dios cumplió este pacto a través de José. José cumplió realmente la promesa. A través de José se cumplió las misiones mundiales. Y camino por el desierto, hubieron testigos realmente que experimentaron este pacto. Cuando estaban en Egipto, hubieron 5 testigos que creyeron en esta promesa. Estos 5 testigos experimentaron realmente cómo es que Dios obró por completo con todo el poder del trono celestial. ¿Quiénes son estos 5 testigos? Jocabed, la madre de Moisés. Moisés también fue testigo de esto. Aarón, Jetro y, por último, Rahab. 5 testigos que experimentaron el poder de Dios cuando estaban en camino por el desierto, porque aún Rahab había escuchado los rumores que Dios había hecho cuando estaban en camino por el desierto. Y a esta Rahab, a este tipo de discípulos, es lo que nosotros tenemos que encontrar en el campo donde nos hemos encontrado. A este discípulo de Rahab, como Rahab, no su condición, no su antigua vida en la cual solía ser, no, sino a la fe que ella tenía. A esta discípula hay que encontrar, porque ciertamente hay un discípulo oculto en el lugar donde nosotros estamos viviendo. Ciertamente está la discípula ahí oculta. Ahora, hay algo curioso que tenemos que ver nosotros. ¿Por qué Dios bendijo la vida de Rahab? ¿Por qué Dios permitió que Rahab esté en la genealogía de Cristo? Si ustedes miran Mateo capítulo 1, ahí está Rahab. Y por medio de Rahab vino Cristo. Vino Jesús, el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Si Rahab había mentido. Y la Biblia dice, no mentirás. Pero sin embargo, Rahab había mentido. Cuando fueron a buscar a los espías, ¿qué dijo Rahab? Se fueron por allá, pero estaban en su casa. ¿No? Hermanos, hay mentiras que bien matan o bien van a salvar vidas. Y nosotros tenemos que ser objetivos en todas las cosas.
Porque hay verdades que matan y hay mentiras que salvan. En el caso de Rahab había escuchado el poder de Dios que había hecho con el pueblo de Egipto camino por el desierto. Había derribado a Egipto. Había escuchado cómo Dios había salvado a su pueblo Israel cuando estaban por el camino del desierto, y Rahab había creído en esta promesa. Por eso la Biblia elogia la actitud de Rahab en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Por la fe, Rahab se salvó. Por eso nosotros tenemos que ser objetivos en todas las cosas. Ser realmente lúcidos al actuar. Porque si mi actitud va a ser para la destrucción, mejor me abstengo y no digo ni una sola palabra. Pero si mi actitud va a ser para salvar vida, pues entrego mi vida para seguir salvando vidas. Y eso fue lo que hizo Rahab. Por eso Dios permitió que Rahab esté dentro de la genealogía de Cristo. Y este mismo pacto también se está cumpliendo en nuestras vidas y se seguirá cumpliendo por el resto de nuestras vidas. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Recuerden, ese muro de Jericó que está delante de ustedes está destinado a ser quebrantado, a ser destruidos. No hay razón para caer en temor ni en incredulidad, porque Dios lo ha dicho. Ya yo te lo he entregado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias por este tiempo. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por habernos dado tu pacto. Gracias por habernos dado tu promesa. Gracias, Padre bueno, porque en Cristo todas las cosas son absolutamente posibles. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.